Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien las emite. Los dones. Siempre es un placer tener como invitado a un escritor, por todo lo que este encuentro encierra en vivencias, imaginación y sabiduría. Si se trata de alguien local, la satisfacción se multiplica, porque habremos completado un círculo de interacción positiva donde el ganador siempre será el público televidente. Hoy platicaremos con alguien que escribió mucho y bien sobre los dones de otras personas que entrevistó. Quizás se le olvidó que el mayor don de un ser humano es precisamente saber distinguir dónde se encuentran los dones de los demás y ponerlos de manera impecable en un libro doble, descriptivo, entretenido y seguramente formador de opiniones. Dejamos esta maravillosa edición sobre la mesa platicando sus pormenores con el autor. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa otro tema de interés general como hacemos todas las semanas. El de hoy es particularmente especial porque tenemos un invitado de lujo, un amigo, un muy buen escritor y alguien que viene a darnos testimonio de todo lo que está haciendo ahora y de sus libros que son de pronta aparición. Y bueno, vamos a charlar con él en esta charla informal, pero sabrosa. No se la pierda. Tengo aquí en el estudio al amigo Carlos Mora. ¿Cómo estás? Don José, muy agradecido contigo de poder acompañarte, de saludar a través tuyo a nuestro vasto auditorio que siempre está pendiente de tus entrevistas, de TV Azteca y del acontecer local. Te lo agradezco y bueno, te agradezco la presencia porque yo digo que siempre escribir un libro, todos los que lo hicimos alguna vez sabemos que es complicado, ¿no? Porque empieza por ser un acto muy íntimo y nosotros solamente sabemos cuándo es el tiempo preciso para hablar o para expresar todo lo que tenemos ahí adentro. En el caso de los dos tomos del libro, dos tomos que van a ser, traes ahí una riqueza increíble de entrevistas con unos personajes impresionantes y la pregunta es, ¿qué te llevó a hacer esto? A decir, bueno, ya los publico, ya hice muchas entrevistas, pero creo que vale la pena que la gente las conozca. Gracias, don José. Qué buena pregunta, porque yo lo único que pretendía era finalmente cumplir el famoso adagio de plantar un árbol. Ya planté muchos. Claro. Desde joven, cuando estaba yo en los clubes de servicio, particularmente en el Club Leo y en el Club de Leones, entonces me faltaba escribir un libro. Estás muy joven para tener un hijo de 40 años. Bueno, ¿qué te digo, Pepe? A mis 58 años tengo ese privilegio. La madre de mis hijos, Janet, que es una santa, y nos casamos cuando ella tenía 16 años y yo 17, y ha sido una vida maravillosa, llena de cosas increíbles, porque hoy tan solo no es eso, tenemos 4 nietos ya. Carlos Alexander, Valentina, Sofía y Emiliano, son 4 nietos. No te olvides de ninguno. No, luego vienen los reclamos de los padres. Claro. ¿No? Pero bueno, a lo largo de esta temporada dura para todos nosotros, en contingencia sanitaria, me di a la tarea en los casi 90 días que tuvimos en casa recluidos de recopilar todas las columnas que se publicaron a lo largo de 5 años, del año 2012 al año 2000, del 2012 al 2016. Y lo primero que había que hacer, José, era organizarlas de alguna manera en ciertos capítulos, con ciertas características. Y surgieron un poco más de 220 dones en estos 2 primeros tomos, 100 en el primer tomo, 100 en el segundo tomo. El segundo prologado por un amante de Baja California, que es don Sergio Sarmiento, miembro de esta casa televisiva, director de noticias, creo, y no sé cuántos cargos tiene Sergio aquí. Y bueno, prácticamente están en distintos capítulos, inician con los primeros 25 empresarios de Baja California que yo he tenido el privilegio enorme de tratarlos y de conocerlos. Viene el capítulo enseguida de las damas, luego los políticos de orden nacional y hasta internacional, los periodistas, que es todo diría yo, acervo muy personal a lo largo de mi vida. Luego vienen la parte de lo que llamo yo los fantásticos, donde están desde el presidente Kennedy hasta don Winston Churchill, gente que ya no tuve el privilegio de conocer, pero sí a lo largo de mi vida de admirar. Los religiosos, la parte familiar, mi padre, mi madre, mis abuelos,
los taurinos, que es un vicio que me ha acompañado a lo largo de mi vida y desde la infancia. En fin, es una experiencia tan rica, Pepe, tan mágica, tan aleccionadora y sobre todo tan disciplinada. Te obliga a poner orden en ciertas cosas. Y bueno, hoy estoy emocionado por este ejercicio. Estamos entrando a imprenta esta misma quincena y debemos de tener listos los libros. Alguien me decía por ahí, oye, los editores son muy buenos, son grandes maestros, grandes guías, pero son como los plomeros, no pretendo ofender a nadie, pero en sus tiempos hay que ser un poquito precavidos. Octubre es la fecha, pretendemos hacer 3 presentaciones en Baja California. La primera, evidentemente, en Tijuana, que es nuestro lugar de origen, la segunda en Mexicali. Tanto el gobernador como el alcalde de Tijuana nos están sugiriendo la primera semana de octubre, que serán nuestros anfitriones. Don Miguel Alemán y don Claudio X González, 2 de los grandes dones de estos tomos, han aceptado ser presentadores junto con el moderador, don Jorge Cepeda Patterson. También es un gran periodista, pero además es uno de los dones y demás. Estamos así emocionados, don José, armando esto pues de la manera más, digamos, disciplinada, correcta, respetuosa posible, para que logremos que sea, digamos, un retorno de esta etapa dura para todos los mexicanos, para todos los habitantes de este planeta, pero que vemos ya luz al final del camino y una gran esperanza. Fíjate que a mí no me llama tanto la atención de que un publirelacionista, tú eres básicamente un buen publirelacionista, un hombre que ha sido nexo de empresas, entre empresas, políticos, ha sido un hombre nexo, le llamaría yo, que juntaste muchas cosas. Qué buena frase. Y yo creo que, por eso te decía, lo doy por descontado que hay una sensibilidad. Lo que no se anima muchas veces uno es a tomarse el tiempo entre negocios y contactos para escribir un par de libros como en este caso, o para recopilar, porque es una recopilación de la que me imagino que habrás sacado una experiencia increíble de todo lo que oíste, porque si, dentro del periodismo yo creo que el género de entrevista debe ser lo más complicado. No, me arriesgo a decir esto. Entrevistar es una cosa complicadísima, porque es un ida y vuelta. No es solamente la pregunta y envasarla, no, es esperar una respuesta y tener algo en consecuencia. Así que yo creo que lo tuyo tiene doble valor en ese sentido. La pregunta es, ¿qué te orilló a hacer esto? Mira, José, es una pregunta muy sensible. Mi madre tiene una frase maravillosa que dice, en vida, hermano, en vida. Claro. Y yo me concentré durante muchos años de mi vida en reconocer en la desaparición de seres queridos, de seres admirados, una que recuerdo con mucho cariño porque además no he escrito un done sobre él, pero es la de don Alfonso Bustamante de la Bastida. Ajá. Don Alfonso Bustamante, un gran forjador de Baja California, amigo de mis padres, doña Emma, su hija, compañera de generación de mi madre desde el kinder, sus hijos Alfonso y Carlos, queridos amigos, Normita, su hija menor, también muy, muy queridos, y sus nietos ni se diga. Pero cuando don Alfonso muere poco menos de un mes que tengo yo la fortuna de saludarlo por última vez en el restaurante Saberius de aquí de la ciudad de Tijuana. Y tuve el gusto de saludarlo, me reconoció porque estaba todavía ya en su traslado un poquito complicado, pero siempre vigente. Javier, su nieto, en los últimos años era un poco el que lo paseaba más. Cuando muere don Alfonso, lo siento mucho yo y hago una esquela, pero no era ni la primera ni la última, hago una esquela muy, muy sentida y me habla mi madre, me dice, oye, qué bonita esquela para don Alfonso, pero creo que le hubiera gustado leerla en vida. Si eso pensabas de él, ¿por qué no se lo dijiste antes? Y dije, mamá, se lo dije muchas veces, como todos los grandes hombres y mujeres a los que siento una gran admiración por ellos. Y me dice, no se te olvide, gordito. Alguien me dice gordito y no entiendo por qué me dicen gordito, pero mi madre me puede decir como quiera, porque a veces me dice angelito, ¿no? Pura percepción, pura percepción. Me dice mi madre, en vida, gordito, en vida. Y desde entonces me metió en la idea, dijo, eso de empezar a decir, bueno, ¿cómo hacemos un nivel de reconocimientos? Y a principios del año 2012 hablo con la directora del semanario Z y le pido el favor de que me permita incluir una columna a partir de ese mes, porque primero con el temor me dice muy hábilmente la directora, ¿a poco sabes escribir? A ver, hazme la primera columna. La agarra, la lee y me dice, no sabes escribir, a ver, haz otra. Y esa misma mañana me obliga a escribir 4 columnas. Finalmente la última la edita ella con un gran cariño. Y digo, bueno, a lo mejor sí tengo alguna posibilidad.
y me dice, haz tu primera columna al respecto de por qué quieres escribir. Y ahí me concentré mucho en escribir una primera columna y atreverte a hacerlo, y además sin límite, porque al principio tenía yo la ventaja que no tenía una limitante de 1 cuartilla y media, que fue lo que al final del camino me otorgaron. Entonces la primera fue el por qué quise escribir, ahí viene narrado en el libro. Luego el segundo don, muy obvio para mí, pero fue don José Fimbres Moreno, que fue un gran guía para mi generación y creo que para muchas generaciones. ¿Cómo no? Claro. Y cuando me atrevo a escribirlo en esa intimidad que señalas, José, me quedé pensando, ¿qué sentirá la familia? ¿Estaré sobrepasando alguna barrera en este intercambio de confidencias que don José me regaló a lo largo de su vida? ¿Estaré cometiendo alguna falta de cortesía hoy que don José ya no está con nosotros? Entonces la publiqué un poco temeroso, pero más que nada con el temor de qué pensaría la familia, doña Socorrito, José, sus hijos, Rosela, Mónica, y mi sorpresa fue que a la Z sale los viernes, y debe haber sido un viernes a las 12 del mediodía cuando me habla José, me dice, Carlos, estoy con mi madre y mis hermanas, acabamos de leer con lágrimas en los ojos tu columna, nos sentimos muy agradecidos y emocionados. Le dije, José, el que llora soy yo. La verdad no me atrevía ni siquiera a pensar que de alguna manera pudiera llegarles. Le dije que no sabes qué, Alicente. Y fue un gran motivador. José, doña Socorrito, me dijo, adelante, no dejes de hacerlo. Los demás se fueron sucediendo de manera muy natural. El segundo, si no me equivoco, fue don René Treviño o el doctor Juan Medrano, que me trajo al mundo. Luego don Luis Cheto, ¿A poco el doctor Medrano? El doctor Medrano me trajo a este mundo. De hecho, su columna tiene una narrativa muy curiosa, si no la has leído, José, porque inicio diciendo, de suyo fue el primer ser humano que conocí. Él me recibe, no lo recuerdo, mi padrino siempre ha sido galán, pero francamente no lo recuerdo, pero fue el primer ser humano que conocí en mi vida. Las primeras reglas, digamos que los primeros 100 dones tenían 3 reglas básicas. Uno, haberlos conocido, visto o tratado, de alguna manera. Segundo, que fueran hombres o mujeres mayores de 75 años. Y tercero, y sobre todo, bueno, la obviedad del libro, que tuvieran virtudes y dones destacados. Hay 3 ejemplos que te puedo poner de dones que no conocí íntimamente, pero que vi. Por ejemplo, uno que me encanta presumir, el incomparable maestro Frank Sinatra, que por necedad de mi padre, y en 2 ocasiones tuve el privilegio de verlo. Y es una experiencia maravillosa haberlo escuchado, haberlo visto, haberlo admirado a Frank Sinatra. Claro, Otro gran don que nunca imaginé que iba yo a poder verlo o consentir, porque ni siquiera era mi gran cantante favorito, pero es José Feliciano, que en una tarde X se nos presentó en Las Vegas a la madre de mis hijos y a un grupo de amigos, entre la cena y irte a jugar a una mesa y desperdiciar no sé cuánto dinero, o meterte un espectáculo por $30, incluida una botella de champaña por pareja, una de mis grandes experiencias. Y decisiones. Pero además, José, en un centro de espectáculos como los que ya no existen en el mundo. De esa tarde con José Feliciano fue algo mágico. Y así como estos te puedo narrar muchos en mi vida. Quiero cerrar con en ese capítulo, porque, por ejemplo, en algún momento pensé en escribir los dones de los presidentes. Y con el doctor Cedillo empezamos a generar cierta cercanía. Concluyo con la anécdota que viene ahí resaltada en el libro. La tarde del 11-11-11, fecha dolorosa para los tijuanenses, fue la muerte de nuestro querido amigo don José Blake Mora, que siendo secretario de Gobernación pierde la vida. Pero estábamos esa tarde en Santo Domingo comiendo con el doctor Cedillo, con el doctor Leonel Fernández, presidente de República Dominicana, con el presidente del Consejo de Administración de la empresa. Y el doctor Cedillo venía muy contento porque había salido muy bien la jornada y me voltea y me dice, Carlos, ¿qué nos vamos a tomar? Le digo, señor presidente, yo creo que nos debemos de tomar una tocaya. Y se me queda viendo así con una cara de sorprendido. ¿Cómo una tocaya? Pensó que le estaba haciendo alguna invitación correcta. Recuerde, doctor Cedillo, que aquí la cerveza en República Dominicana, la más famosa, se llama Presidente. Entonces, la risa del doctor Cedillo en ese momento. Son las anécdotas, José, que la vida me ha regalado con personajes de esa calidad, de esa valía y de ese conocimiento. Y entre más grandes, pongo 3 ejemplos más que son un gran orgullo. Don Mario Vargas Llosa, don Gabriel García Márquez y don Mario Molina. 3 Nobeles, 3 premios Nobel, que en la medida del acercamiento con ellos, con el doctor Mario Molina en 2 comidas, la sencillez extraordinaria de un hombre de infinita dimensión, las copas que me pude tomar con don Gabriel García Márquez, que en paz descanse, y el trato durante una semana con don Mario Vargas Llosa,
previo al Nobel y en el 2007 cuando nos tocó ser anfitrión de él, y en una cercanía inaudita porque don Mario sobre todo es un personaje, al igual que los otros dos, pero cada uno con su característica. Claro, claro. Tienes, tienes una memoria prodigiosa. Sí. Decía Jorge Luis Borges que para ser un buen escritor primero había que tener buena memoria, ¿no? Porque para jugar con las imágenes y con las vivencias había que tener buena memoria. Y tú tienes una memoria privilegiada. Gracias, don José. Me hablabas de todos los, en el caso de Sinatra y de mucha gente que has admirado, me imagino. Así es. No solo en el ambiente artístico, sino en la cuestión política, en la cuestión social y humana. ¿Qué personaje te hubiese gustado entrevistar y que no te fue posible? ¿De los que están o de los que ya se fueron? ¿A quién te hubiese gustado entrevistar? Me faltan muchos y los tengo todavía en el tintero. Claro, claro. Mira, cuando estábamos haciendo la recopilación por una razón extraña, me acordé de dos que no los encontraba, dos grandes dones de Baja California, de los cuales ya están escritos los dones, pero no sé en qué archivos se quedaron. No encontraba el de don Enrique Gamboa, nuestro gran Enrique, y de don José Plasencia. Entonces Pedro me dice, tienes que localizarlos, acomodé el lugar, y finalmente los encontramos. Me faltan varios, porque el primero que siempre pensé escribir de él es el que fue nuestro anfitrión en Baja California durante muchísimos años, don Domenico Boccaccio. Claro. Domenico Boccaccio tuvo el restaurante más emblemático de la ciudad. Me tocó conocerlo. Y don Pepe Ortiz, que tuvo el otro gran restaurante de Tijuana, que era El Reno. Cuando a Tijuana llegaban las visitas extranjeras, precisamente por estos dos grandes espacios, El Reno y el Boccaccio. Son dones que me faltan por entrevistar, por detallar, por claro, publicar. Pero, ¿quién me hubiera gustado realmente? Y sí escribí de él, no lo conocí, nuestras fechas no casan. Tengo el dones de yo soy un amante de la monarquía, de esa monarquía maravillosa que es el Commonwealth o la gran fuerza de Gran Bretaña y todos sus países aledaños. Pero hay uno que sí pude reseñar, al que saludé 5 minutos, que en ese momento era el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Ban Ki-moon fue el secretario general de Naciones Unidas más preocupado por la migración. Creo que me falta una segunda parte con él, hoy ya está retirado, pero sí vale la pena una conversación con él. Luego invertimos como humanidad, mucho tiempo, mucho espacio, a lo mejor muchos recursos en grandes personajes que tienen mucho por dar. A don Gilberto Borja, que sería otro de los que viene reseñados, que es un prohombre dentro de digamos, de la formación de México como país y particularmente en infraestructuras. Es un hombre que me presentó una vez Emilio Gamboa siendo senador y crucé palabra con él 2 minutos. Pero el que sí me hubiera gustado conocer y del que no he escrito es don Eugenio Garzazada, el gran ícono del sector privado mexicano, el gran formador de instituciones, del que tengo el privilegio de haber conocido a varios de sus hijos, hijas, nietos, pero a él como tal, como ser humano y con una trágica muerte, muy joven, porque ahora revisamos los números y resulta que murió de 60 y tantos años. Sí, claro. Entonces, don Eugenio Garzazada es un personaje que me hubiera encantado conocer, que me hubiera encantado entrevistar y sobre todo al que sí le debo un don, es como, digamos, lo más emblemático del sector privado mexicano. Tú como hijo de Tijuana, porque eres un hijo de Tijuana, y que ahora le vas a dar 2 hijos a Tijuana, que son tus libros. De alguna manera, cuando se nace en un lugar, como en el caso tuyo, que conoces tanta gente de aquí, a pesar de tu edad, que eres joven todavía. Un bebé. Eres joven, no bebé, pero eres un hombre joven y tienes todavía mucho tiempo por delante para planear entrevistas. Pero en el caso de Tijuana concretamente, ¿hay alguno? Sería injusto nombrar a uno porque te pondría en un aprieto. ¿Pero hubo alguien así que te impactara más en la historia de Tijuana? Mira, el general Abelardo L. Rodríguez es para Baja California un gran emblema. Y lo es por muchas razones. Aquí están sus descendientes, muchos amigos míos, nietos y bisnietos, y que fue un gran ejemplo. Cuando escribí y publiqué sobre el general sobre Cuauhtémoc Cárdenas, me falta el padre. El general Lázaro Cárdenas del Río, fue presidente de México, claro. Fue el primer gran defensor de la frontera humana que había que construir cuando los norteamericanos en un segundo intento
pretendían quedarse con Baja California, y al general Cárdenas, posterior de su presidencia, lo nombra secretario de guerra en la Segunda Guerra Mundial y hace una defensa muy inteligente colocando seres humanos en la frontera, no para defender la frontera, sino para habitar la frontera de Baja California. Es parte de la historia más rica de nuestra entidad, un poco entrecomillada porque no estaba muy bien documentada hasta que ese gran periodista que se llama Agustín Gutiérrez Canek, embajador en retiro, don Agustín lo documentó muy bien en una serie de columnas hace digamos un par de meses. Entonces, teniendo la cercanía con él, le hablé, dije, oye, embajador, esto en Baja California era una leyenda. Yo había escuchado 3 o 4 versiones, pero él lo documenta muy bien porque se metió a la biblioteca de Washington y señaló los tiempos y las formas. Entonces creo que el general Cárdenas para Baja California, junto con el general Rodríguez, no solo requieren un don, creo que requieren y deben de tener un reconocimiento para nosotros los bajacalifornianos. Pepe, estoy hablando de hace menos de 100 años. Porque finalmente Baja California, con una entidad de menos de 60 años, en una ciudad de menos de 130 años, somos entidades muy jóvenes. A mis 58, como bien dices, hijo de Tijuana, hijo de una tijuanense, mi madre me va a matar, pero nació aquí en el 42, mi padre migrante que llega aquí en los 50, pero bueno, siempre he dicho, orgullosamente es tierra de migrantes, tú eres un gran ejemplo de ello, hombres talentosos de todo el mundo, hombres y mujeres talentosos de todo el mundo que aquí ven su nueva tierra, y siempre lo digo de manera muy enfática, no hay hijos más orgullosos de Tijuana que los hijos por adopción que decidieron que esta sierra sea su casa, como es tu gran ejemplo y tu gran resultado exitoso. No, muchas gracias, pero acá venimos a hablar de ti exclusivamente, nos queda poco tiempo porque en realidad es para estar oyéndote no media hora, 1 hora más, porque tienes un gran don de la plática, ese es un gran don. A mí me llamó la atención el plural de don, hacerlo plural, es decir, los dones. Pocas veces se ve dones, se ve don, pero el dones fue una cosa muy original que te lo quería decir así personalmente. Ahora, me gustaría que me des un mensaje final de toda esta experiencia vivida al escribir los libros y qué esperas, cuál es tu expectativa. Lo que espero en primer lugar es que nos hagan el honor de leerlos. No es un ejercicio económico, no pretendemos ganar dinero con esto, por el contrario. Pedro Ochoa y Sergio Sarmiento señalaban de manera muy puntual en sus prólogos, vale la pena leerlo. Entonces, más allá del ejercicio tangible de tener un libro en la mano, que habíamos pensado hacer nada más 2,000 de cada tomo, pero en cuanto haya oportunidad, en cuanto se presente el momento, lo que pretendemos es que pase lo que le pasó al expresidente Calderón y a este autor que escribió sobre la vida de Donald Trump. Antes de que los libros salieran a la venta, ya lo teníamos todos en el iPad y en el celular. No pretendemos vender libros, lo que pretendemos es que nos hagan el grandísimo honor de leerlos. Entonces vamos a hacer esto que hoy a través de los mecanismos electrónicos, en cuanto se den las primeras presentaciones, lo importante es que los lean. Sí quiero señalar que es un ejercicio muy cómodo de leer. Cada columna es individual, algunas un poquito largas, por ejemplo hay 3 muy largas. La del presidente Kennedy es muy larga, de hecho es la única que está dividida en 3 capítulos, el Kennedy hombre en su formación, el Kennedy presidente y el Kennedy hombre en sus relaciones amorosas, que son 3 figuras emblemáticas. La de don Julio Scherer García, que es la más larga de todas, son casi 4 cuartillas. Y la de Rodolfo Elizondo Torres, que me tocó convivir con él siendo secretario de Turismo, gran amigo. Es el único secretario de Turismo, Pepe, que ha sido secretario de Turismo durante 8 años. Pero hasta el día de hoy, México, como nación, cuando la Secretaría de Turismo nace en los 70s, no ha tenido un secretario que haya durado un sexenio completo. En el caso de Rodolfo fue los últimos 3 años del presidente Fox y los primeros 5 años del presidente Calderón, pero no ha habido un secretario de Turismo que complete su sexenio de manera absoluta o total, ¿no? Te interrumpo, pero para decirte que evidentemente lo que me gusta más de todo este proyecto tuyo es que entrevistas personajes o haces una reseña de personajes como Kennedy, por ejemplo, que le hace mucha falta a la gente joven leer. La gente joven necesita leer cosas que han pasado
y volver a revivir personajes que tanto bien le hicieron a la humanidad. En el caso de los Kennedy en la política, en el caso de los artistas, creo que es muy necesario en este momento de flaqueza intelectual, me refiero por toda la invasión que hay, que es inevitable, además es hermosa la tecnología, pero los libros, nos estamos alejando un poco de los libros y eso me produce una tristeza enorme, yo que soy un lector consumado. Y ávido. Más que consumido, consumado. Así que me da un enorme gusto de que esto salga y te voy a, mira, como también te obsequio este libro para que puedas entretenerte un rato. Leía la reseña en la mañana. A ver si te gusta y bueno, te agradezco infinitamente, Carlos. Y vamos a seguir de cerca este proyecto, inclusive el día de la presentación ahí estaremos y nada, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, don José. Gracias a quienes nos escuchan. Nos vemos pronto. No dejen de leer Los dones de su servidor Carlos Mora con mucho cariño. Así es. Y ustedes, bueno, hoy sacaron en conclusión muchas cosas de un escritor, de alguien que no creo que sean los dos únicos que va a escribir en su vida. Tiene edad para escribir 20 libros más, así que vamos a esperar con mucha expectativa lo que haga don Carlos Mora. Y a ustedes, bueno, hasta el próximo domingo. Nos vemos y muchas gracias.